Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Jotica. Esto es De Noche, el magazine de los juegos de rol, como siempre aquí todos los lunes a las 8 de la noche para hablar de distintos temas roleros. Y esta noche, como ven ahí en sus pantallas, tenemos aventuras en alta mar. Mm, Más que aventuras en alta mar, lo que pasa es que aquí, su servidor, ¿m? Nunca, como pueden ver aquí en mi gritón, eh, aquí en el letrerito, algún día quiero jugar una campaña en alta mar. ¿Por qué? Porque nunca, en todos los años que llevo jugando rol, sí me he subido a barcos, sí es- he tenido personajes que han estado en el mar, ok, vale, pero no una campaña, sí, y la verdad yo no conozco muchos settings. Entiendo que hay suplementos, entiendo que hay una cantidad de cosas que sí están pensados para navegar en, en aguas profundas de distintos mundos y distintos juegos, pero yo en lo particular no. Ya ahorita ahí vamos a profundizar en el tema, eh, porque pues digo, hey, ¿por qué no hay más? Y tal vez es que sí hay, sino que yo no los conozco. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso y de pronto sí, hey, ¿qué tal Juanito por aquí saludando? Y pues nada, ya venimos aquí con nuestros panelistas y vamos a ponernos a hablar más seriamente del tema. No, seriamente no, no puede ser serio. Ya venimos. Y sí, señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Y por aquí nos acompañan nuestros dos panelistas de esta noche, Cevitas y Pachito. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están todos? Mi gente linda, mi gente bella. Ahoy, capitán. Sí, jar, jar, jar. Mm, Bueno, entremos en materia, entremos en materia. Muchachos, yo en serio, bueno, yo quiero abrir aquí el programa diciendo que la parte o la sesión más larga en la que he estado subido a un barco tal vez fue en el mar de Cieno en Atas. Precisamente en un mundo que no tiene más, que no tiene mares de agua, Exacto, por lo menos. de agua. Sí, en donde conocí un semigigante que tenía el skill de swimming. Tenía swim en un mundo en donde no hay agua. No, Y no, tenía- donde no hay agua. Se fue uno de esos cabezazos geniales, hermoso. Eso fue glorioso. Pero es verdad, o sea, de resto, de pronto ahorita en Everrune la lanza Esmeralda con este, mitos y con mitos. Es que yo tengo una pregunta, Jotita. Es que precisamente tú estás Sí, hablando de cosas submarinas, cosas navegables. eh, no, de acuerdo, de acuerdo. Yo pensaba como en el mar, como en el, sí, y yo decía, parce, en serio, yo el único barco es en el mar de cielo de Atas, de resto, Grandes cuerpos de agua. sí, grandes cuerpos de agua. Muy bien, muy bien. Y, y pensé, o no sé, hay muchas cosas, muchos settings de... eh, Susi, hola Susi, ¿cómo vas? Estuviste 13 horas buscando un tiburón ballena, ok, eso me suena a con Pacho. no, chistosamente eso me recuerda mucho es Planescape. Planescape, Planescape. Ujú. Donde hay océanos infinitos. En las Wildlands, ¿es que se llaman? Bueno, estoy hablando de segunda edición, ¿no? Obviamente. Sí,
Oh, Los Monito, también estás por aquí. Hola, ¿cómo estás, Hola. Monito? El monito, Ahí, eso bonito, es. ¿cómo vamos? En Elric, sí señor, en Elric Tuvimos cuando fuimos a visitar Pantang, Pantang, una tuvimos una sesión sesión en en el el mar, mar. pero ya, o sea, sí, nos subimos, escena, nos bajamos. Y es Pero es que como, precisamente esa es la cosa, Jota, porque fíjate que muchas veces los personajes pasan mucho tiempo viajando a través de sí, cuerpos de agua, pero lo que pasa es que son cosas que por narrativa se reducen a un par de minutos. Sea por a menos que haya ríos, un random encounter. a menos de que haya un random encounter, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, digamos, siempre está el problema de, recuerda que son un grupo de personas que están cargando con un montón de huevonadas, maletas, antorchas, armas, armaduras, no sé qué, ta, 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 ta. Y si el agua les llega a dar más arriba del mentón, se jodieron. A menos de que existan los medios elementos mágicos para que puedan sobrevivir o sobrellevar esas cosas. Porque si tú te fijas las reglas de mantener la respiración, son una mierda. Sí, Son una mierda. Es como si tienes Constitución 10, tienes como un turno o dos, o si no te mueres. sí, empiezas a ahogarte. Sí, sí, sí. Es raro. ¿Por qué, por ejemplo, no se usa tanto el skill de swim? ¿Por qué los DMs no ponen a los personajes a nadar? O no ponemos, porque pues yo también diría, No sé si quieres participar tú o lo hago yo, Pachito, Como quieran. Yo tengo mi propia hipótesis sobre por qué no hay tantos juegos en el mar o en superficies de agua grande, pero denle sí, ustedes. o sea, Mi hipótesis va por otro lado. ¿cuál es la cosa de la talasofobia? La talasofobia es el miedo al mar, entonces, ¿cuál es la cosa con eso? ¿Por qué le tiene yo no creo que per se sea la fobia, per se, o que no creo que los DMs, la mayoría de los DMs tengan fobia a esto, sino es más cuestión de lo engorroso de planear todas las cosas extras, tanto con los jugadores como el DM, de qué pasa si. ¿Mm? Entonces es como en segunda, como, no sé, entonces usted tiene el mejor ladrón del mundo, como uno de nuestros amigos, que decía, tiene 95% de escalar paredes desde nivel 3, ¿sí? Eso, por la ley de los grandes números, dice que la mayoría de las veces que lo intente lo va a lograr. ¿Mm? de acuerdo? Sí. Pero los dados son los dados, el rol es el rol, el RNG es el RNG, ¿sí? Y complica las cosas. Entonces, si eso es con una cosa tan simple como escalar, cuando es una regla, un elemento de la clase que tenía el ladrón en segunda edición de Dungeons and Dragons, ¿m? Imagínate con el hecho de, ¿y qué vas a comer? ¿Y qué pasa si tienes que durar en el agua 1 hora? ¿Y qué pasa con tu equipo? ¿Qué pasa con los papeles? ¿Qué pasa con mi fireball? ¿Qué pasa con la magia? ¿Mm? Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que tienes que o pensarlas de antemano o empezar a improvisarlas. ¿Mm? Entonces, todo eso le mete una cantidad de carga y de peso extra a la narrativa. O sea, si los jugadores se demoran horas decidiendo si van a abrir una puerta o no, imagínate si se van a meter a un lago o no. Es que lo que dice Juanito. Él dice, se planean cosas como Master en el agua, pero los jugadores se ponen cobardes. Sí, o eso me pasó en The Witcher. Sí, Ajá, exactamente. ¿Mm? sí, es verdad, Susi, yo Se sé, vuelve, ya no se vuelve existe el increíblemente skill. engorroso. Y Sí, sí, Susana lo sí, dijo hace un momento, ese skill en quinta edición ya no existe. eso ya no ¿Sí? existe, sí. Ahora es Athletics. Sí. Se reduce a, porque Ujú, también, entonces pasa lo que pasaba en segunda edición. Entonces, si no estás jugando con las reglas secundarias skills, ujú, básicamente nadie sabría nadar, porque si era ujú. segunda edición solo tenía acceso a swim a través del secondary skill. Ujú, sí. Hasta donde recuerdo, ¿no? Tú me corregirás, Pachito. Sí, uno tenía que comprar la proficiencia. O sea, digamos que normalmente lo que se entendía es que un personaje sabe flotar
Y cualquier, digamos, personaje podía tratar de nadar. Le dan a uno más bien la regla de que uno podía sobrevivir bajo el agua, creo que es la Constitución en segundos, una cosa así. Y que, a Sí, partir, y que a partir de ahí uno empezaba a tragar agua y ujú. empezaba como a hacerle daño. Ok. Pero bueno, O partamos del hecho sea, que en la vida real nadie sabe nadar. Hay que aprender a hacerlo. no, pero fíjate que también va de la mano del contexto del marco de referencia que se pinta en el mundo de la fantasía, ¿sí? Aquí nosotros no sabemos nadar porque no tenemos que cruzar el río para llegar al trabajo. Mm, Porque está el puente, porque está el ok. Transmilenio, porque está el taxi, porque bla, o me voy en cicla. Tenemos toda la infraestructura montada para no depender de ese tipo de cosas. ¿Mm? Pero como dice tu gritón, tú sí sabes nadar. Ah, yo no, Es- yo no sé cuál es mi gritón, maldita sea. en la vida real, sí, Cevitas sí tiene un fit que le permite nadar y aumentar su armor class, porque no solamente nada. Bueno, es una proficiencia aprendida, es Es una habilidad aprendida, de claro, clase. y Tengo juega como 2 waterpolo. fits. Juega waterpolo, entonces su armor class obviamente sube, él sabe defenderse en el agua. Sí, y eso no lo hace todo el mundo. A mí me parecía lógico que nadar no fuera algo que, sí, con Athletics, sí, uno puede llegar a ser atlético o tener una capacidad corporal adecuada. ¿Saber nadar? Pero de nuevo, vuelvo al marco de referencia. Sí, una Yo que cosa estoy es. jodiendo con la realidad en un juego de rol, o sea, pues donde se le puede, donde hay magia y dragones, o sea. No, 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 pero es que ni siquiera, Jotique, porque es que fíjate, creo que va de nuevo de la mano de la necesidad y de lo que se ofrece en el marco de referencia. Hasta los muertos saben flotar, Pacho. Hasta los muertos saben flotar. Lo importante es que los muertos saben. O Mitad sea, dice que ya Jotica, sabe nada. no todo el mundo puede ser Usain Bolt, ¿sí? En términos de correr, ¿sí? Sí, Pero sí, cualquiera de nosotros puede echarse un pique de aquí a la esquina. ¿Mm? No todo sí. el mundo se corre la maratón de Boston, pero cualquiera puede echarse un trotadito y cada poste para respirar a ver cómo se le salen los pulmones por la boca. ¿Mm? Sí, ¿Sí? Porque el contexto no nos demanda. ¿Por qué? Porque ya no hay panteras que nos persigan, por lo menos no en las ciudades. ¿Mm? Ya no tengo yo que estar en ese acondicionamiento físico donde mi vida depende de ser más rápido que el más lento del grupo. ok. Zombieland. ¿Sí? Como decían en Zombieland, solo tengo que ser más rápido que el más lento. Porque el más lento es el que se lo va a llevar el zombie, la pantera, lo que sea. Entonces, todo ese tipo de acondicionamientos son cosas que nosotros ya no usamos. ¿Mm? Esa es mi hipótesis. Y Sí, no, y si se fijas en términos de dungeons, que también eso era una cosa que iba a decir, fíjate el camello que es hacer daño cuando una persona tiene una caída, ¿sí? O sea, le hicieron levitate. No, entonces está a 20 pies arriba. Entonces, ¿eso cuánto daño es? Pues puede ser un montón o puede ser nada, dependiendo del DM y si se leyó la regla y si se acordó que existe. Pero entonces, si le empiezas a meter la noción de los 9.8 metros por segundo de que Superman parte de Lois Lane en N cantidad de pedazos por recibirla cuando cayó en el edificio durante 30 segundos, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas se complican por el solo hecho del cambio espacial y ubicación de estar dentro del agua o en el agua. Pachito, yo hablé un montón. No, yo era como para poner la cámara a pensar. De pronto yo lo veo más desde el punto de vista o más bien, lo mostraría el punto de vista de crear historias o aventuras que tengan escenarios marítimos, ¿sí? Digamos que el hecho de que uno ponga un río o una trampa de agua o ese tipo de cosas ocurre, pero digamos que no es como lo normal. Normalmente cuando uno dice van a cruzar un río, que digamos es un río que tiene algún problema o algo así, pues igual uno va a las reglas y normalmente las reglas en los juegos fantásticos, en casi todos los juegos de rol, asumen que la persona sabe aunque sea nadar lo mínimo. Inclusive puede ponerse uno más rígido y dice por lo menos pongas un punto en Athletics o que tenga un modificador de +1 en Athletics para saber nadar. Y ya, si no tiene, no sabe nadar. Y listo, ahí uno como que lo saca por derecha.
pero digamos que yo lo veo más como desde el punto de vista de diseñar aventuras en el mar. Tiene, digamos, unas complicaciones adicionales con las que la mayoría de la gente no se mete, empezando porque, pues, por lo menos nosotros, pienso yo, o yo por lo menos, pues yo soy pez de tierra firme. Yo desconozco verdaderamente cómo funciona una economía o una sociedad costera, una sociedad marina. Empezando que sociedades marinas hay de todos los tipos en el mundo y no todas son iguales. Una cosa son los que viven en el Mediterráneo, otra cosa son los que viven en el Caribe, otra cosa fueron los vikingos. Cada uno tenía como su propio rollo. Entonces, digamos que desde el punto de vista de diseñar aventuras que tienen que ver con el mar, hay unas complejidades que se empiezan a añadir, ¿sí? A cómo funcionan las sociedades costeras, cómo funciona la navegabilidad. Yo creo que ese es uno de los principales puntos a los que muchos en un principio no nos le atrevíamos a meter. Yo puedo decir más o menos que sé cómo funciona un vehículo o cómo funciona un carro, o hago andar un carro, sé montar en bicicleta, más o menos sé cómo funciona un tren, de hecho, cómo funciona un avión, cómo navega un barco. O peor aún, cuando yo no uso un navío con motor, ¿cómo me muevo en el mar? O cómo me muevo en un río, ¿sí? Esos son skills que otra gente sabe que uno no conoce. Y digamos hasta con justa razón, o sea, si uno lo mira, por el solo hecho, digamos, como sociológico o económico, el Banco de la República tiene una división especial sobre estudios del Caribe. Nada más. Para que uno mire como la complejidad que el solo hecho merece. La administración de los puertos es un tema completamente, yo creo que ajeno a la mayoría de los seres humanos, de cómo funciona un puerto, ¿sí? Cómo hace un barco para poder atracar en un puerto. Eso no es como parquear en reversa en la bahía y ya. Eso tiene una cantidad de complejidades bien grandes. Y añadirle a todo eso, que digamos era algo que yo planeo mostrarle aquí, el lenguaje del mar, el lenguaje de los elementos del mar es una cosa completamente distinta que es muy ajena a nosotros. Si uno, por ejemplo, quiere dirigir una aventura en el mar, la idea es que uno transmita un poco como del ambiente, de cómo se organiza un barco, cómo hablan los marineros, los diferentes tipos de barcos. Es que cuando uno se pone a pensar, todas las diferentes denominaciones que tiene la palabra pirata, ¿sí? Está pirata, bucanero, corsario, y así sucesivamente, y cada una tiene una significación distinta. Y se extrapolan a elementos no marítimos. La piratería, que fue un tema que tocamos, se extrapoló de la noción del mar a N cantidad de cosas. Sí, claro. Entonces, sigue, Pachito. Pero bueno, o sea, yo para ejemplificar la complejidad, solo por poner un detalle, yo quería mostrar uno de los libros que voy a recomendar muchísimo para crear historias en el mar, que es La isla del día de antes de Humberto Eco. Un libro fabuloso que efectivamente, pues, la mayor parte de lo que trata es efectivamente de una persona que naufraga en un barco que está cercano a una isla en el último meridiano de la Tierra, por decirlo así, por eso se llama la isla del día de antes. Y cuando él empieza a tratar de describir las partes del barco, las costumbres marineras y todo ese tipo de cosas, eso es otro mundo y eso es otro léxico. Solo como por ejemplificar. Dice, ahora que también los objetos conocidos y signo de que en Amaryllis la chusma debía estar compuesta por bellacos de los 7 mares, debía habérselos oído indicar en francés al uno, al otro en holandés y a otro más en inglés. Así, dice a veces staffe, como debería haberle enseñado el Dr. Beard, para referirse a la ballestilla. Es trabajoso entender cómo estaba una vez propiamente en el alcázar y otra en el gagliardo de atrás, que es galicismo para decir la misma cosa. Uso batería en lugar de porta, y te lo concedo de buen grado porque me recuerda a ciertos libros de marinería para niños.
habla de parrochetto, que para los italianos es el velacho de trinquete, pero como para los franceses perruche es la vela de sobremesana en el árbol de mesana, no se sabe a qué se refiere cuando dice que estaba debajo de la parrucheta, sin contar con que en español el perroquete es un mastelero de Juanete. No, sea pendejo. O sea, a eso me refiero con el lenguaje del mar, las costumbres del mar y todo ese tipo de cosas del mar que para muchos de nosotros de verdad es muy complicado. Pero como para adelantarme un poquito, yo digo, las aventuras en el mar de verdad traen una enorme satisfacción. Yo sé que ahí en el chat están Ina y Susi. Yo con ellas y junto con Skip y con otra gente, yo alcancé a dirigirles una aventura que duró unos 3, 4 años en el mar, en Forgotten Realms, donde ellos salieron de Faerun y fueron hasta Mástica. Entonces, solo como para... Pero bueno, pero eso no es una aventura, eso es una campaña, eso es a lo que yo me refiero. Sí, fue una campañita, o sea, ellos empezaron en nivel 10 y llegaron a nivel 20, en 3.5. ¿En cuántas sesiones? Entonces, en un montón. Solo para mostrar que esto viene hasta con el mapa de cómo es el viaje. Sí. ¿Sí? A través, digamos, del océano. Y entonces viene el reto en el que uno tiene que crear encuentros en el mar, empezar a revisar todos esos monstruos marinos, empezar a revisar como todas esas costumbres marinas. Y yo ahí quiero presentar de primera mano el que para mí fue el libro fundamental para ayudarme en esa travesía. El Stormwrath para Dungeons and Dragons 3.5. Si existe un libro de fantasía que se especialice en el mar y le dé a uno todas las herramientas, los tipos de barcos, tipos de sociedades, cómo funciona la magia en el mar, cómo funcionan las culturas en el océano y debajo del océano, este libro es una maravilla. Este libro es una belleza. Pero es para 3.5. Es para 3.5, pero muchos de los elementos... Pero mucho del lore se aplica acá, porque por ejemplo dice cuáles son los diferentes tipos de tormentas. Es que inclusive para uno, ¿cuál es la diferencia entre una tormenta, un tsunami, un huracán? Un cumulonimbus. Todo ese pequeño tipo de cositas se encuentran acá, ¿sí? Y diferentes eventos que ocurren en el océano de los cuales uno no tiene conocimiento, ¿sí? Son muy interesantes, me parecen muy chéveres y así como para mandar el sablazo de una vez, un lugar donde se pueden hacer esas aventuras marinas y quedan de pelos en Neverland. Y particularmente entre el océano que queda entre Corvair y Sendrik. Porque digamos que existen rutas comerciales que van desde Sharn hasta Stormhold, que se llama como el principal puerto que fue puesto sobre Sendrik, y literalmente es como el viaje de Europa a África. Tal cual. Hay comunidades submarinas, hay islas, hay piratas. Junto con, digamos, lo que ya había mostrado de Forgotten Realms en Mástica, para mí son como de los escenarios marinos en el juego de rol más famoso del mundo, que son súper explorables y de verdad son muy chéveres. Yo de verdad recomiendo muchísimo, muchísimo este accesorio para hacer viajes marítimos en fantasía. O sea, me parece fenomenal. Y ya que... Sí, sigue Pachito, sigue. Bueno, y solamente como para conectar rápidamente, una cosa que había en segunda edición que me parecía a mí súper útil, que eso ya no existe, eran estos accesorios históricos. Los históricos. ¿Sí? Que traían mucho de la historia para uno meterlo en sus campañas de rol o jugar Dungeons and Dragons en estas épocas históricas. Que se llama The A Mighty Fortress es basado en la era de Elizabethan Age, como en la época isabelina, ¿sí? Que es donde se dieron muchísimos de los viajes de exploración, ¿sí? De los portugueses, de los ingleses, de los españoles. Entonces aquí por ejemplo viene mucha información sobre ese tipo de campañas, ese tipo de historias, ¿sí? Cómo hacerlas, digamos, utilizando el sistema de Dungeons & Dragons segunda edición para hacerlo en esto. Hay muchas recomendaciones de cómo se hacen cosas marítimas, ¿okay? Que también me parece súper. Pero si quieres...
había unas cositas históricas de esos settings de Dungeons and Dragons bien chéveres. Había cositas bien interesantes, pero estoy de acuerdo con Juanito, ¿sí? Aparte de Wizard of the Coast, como dice Camilo de Rol en Casa, aparte de Hasbro, ¿qué otros settings, ¿sí? De Ahí sí, campañas en el mar que se salgan de Dungeons and Dragons, digamos? Aquí les estoy mostrando el setting por excelencia de juego de rol en el mar que se llama Seventh Sea o Séptimo Mar, como lo tradujeron. Este juego de rol, porque es un juego de rol completo, está basado exclusivamente en el mar. Entonces, lo que le presentan a uno es una sociedad de fantasía, más o menos en esta misma época, en la época isabelina, que tiene mucho como de europeo y todo este tipo de cosas, pero entonces sí hacen un hincapié enorme en campañas en el mar y dan muchísimas herramientas para hacer personajes de todo tipo, digamos, como personajes marineros y ese tipo de cosas y peligros en el mar y hacer muchas campañas en el mar. Yo diría que ese es el juego de rol por excelencia que tiene que ver con los mares. ¿Y qué Séptimo sistema? mar, Seven Sea. Tiene un sistema propio. Lo chévere del juego es el nombre del creador. Se llama John Wick. Es en serio. ¿Qué? John Pero Wick es real y John Wick hace juegos de rol. pero no, tiene que ser el alias. No, se llama John Wick. No me jodas, ¿en serio se llama John Wick? Entonces, pues, le muestran a uno una sociedad o un mundo que es literalmente Europa, pero aquí lo llaman como el continente de Tsea, una cosa así. Y aquí le meten mucho tema como de espadachines, marineros, navegantes. Hay algunas cosas de hechicería, todo como le mete mucho como esas dos cosas, como lo de swashbuckling. Yo nunca he sabido cómo traducir bien esa palabra en español, ¿sí? Como todo esto que tiene que ver como aventuras de capa y espada, mezcladas como con aventuras sí. en el mar. Sí, Muy al estilo, por ejemplo, de las aventuras del Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte. No. Más o menos ese tipo de historia. Entonces es bien chévere. O sea, el Capitán a la Triste también tiene su propio juego de rol. De hecho, las Y, aventuras del Capitán a y la Triste. como Chris nos dice por ahí, también un saludito, Chris, Pirate Borg, que Pirate Borg sería ahorita uno reciente que tiene que ver con el mar. no Sino había que un juego de rol de piratas antes de Pirate Borg. Seven Sea era el Solo principal que Seven tenía Seas. que ver con piratas. Ahí sí, yo difiero con ustedes como siempre, y mi respuesta siempre va a ser la misma. Es un juego de rol. Puedes meter lo que quieras, donde quieras, como quieras. Sí, no, indudablemente. Sí, es como... Sí, 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 sí. Ah, por aquí Susi nos dice que hay un tabletop RPG de Sea of Thieves. Ah, Sea of Thieves también lo... Sea of Thieves es un videojuego, ¿no? Bueno, creo que ese también le sacaron cosas. Pero en juegos marinos, ese. ¿Sí? Lo que ya les había mencionado es Tomb Rack para Dungeons and Dragons, solo para seguir tocando rápidamente Dungeons and Dragons y ahí no seguirle dando dolores de cabeza a Oye, Juanito. pero ¿por qué hay tanta, o sea, por qué hay tanto mercado del mar en Dungeons and Dragons y no en otros settings? Tal vez porque es el más conocido y el que más se ha explorado, ¿ok? Pero no hay tanto mercado del mar cuando No, tú lo Jota, ves. es que esa es la cosa. Chistoso. Si haces una relación de cuántos accesorios son enfocados al mar con respecto a la totalidad de accesorios, vas a tener un número muy chiquito, O sea, lo que te digo, casi irrisorio. no estamos hablando de 10 accesorios. Sí. En una buena parte de toda la historia de Dungeons and Dragons. Si estamos hablando de quinta edición, obviamente el accesorio del bar es Ghosts of Saltmarsh. Creo que lo tengo por acá, que reencauchó varias aventuras de primera y segunda edición que tenían que ver con los mares y actualizaron las reglas para navegar y utilizar navíos y reglas de navíos en quinta edición. Yo no tengo el libro en físico, solamente lo tengo en PDF, pero digamos que el hecho de que sean aventuras reencauchadas no es que me haya gustado como mucho la idea, pero digamos como la actualización de esas reglas para navegar en quinta edición no me parecieron malas en su momento. Mira tú.
Ok, mire, y Susi recomienda Seven Sea, dicen que dice que es muy chévere. Sí, Séptimo Mar, que Sí. tiene su buena fanática. Este es el de Ghosts of Saltmarsh para quinta edición. Para quinta. Y son solamente aventuras en el mar. ¡Ey! Bonito, muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias, monito. Para terminar de redondear rápidamente Dungeons and Dragons, yo creo que uno de los primeros sistemas que sacó unas reglas bastante precisas para batallas navales, sobre todo, fue Básico. Y en Básico salió este setting, se llama Dawn of the Emperor, Theatis and Alpacia. Hagan de cuenta que básicamente Theatis es como el equivalente a la Grecia antigua y Alpacia es la Atlántida, literalmente. Ok. Literalmente. Ellos están separados por varios mares que son muy grandes y digamos que estos dos imperios siempre han tenido como una lucha bastante encarnizada. Y yo me vine a enterar de todo eso por esta aventura de Dungeons and Dragons, que fue la primera aventura de rol que yo compré en mi vida. Se llama Into the Maelstrom. Uy, Pacho, Que de hecho, eso es de TCR, obviamente. Esto es TCR, esto es básico. Esto es una aventura para niveles 25 a 30. No jodas. En básico se llegaba a nivel 36. Normalmente. No jodas, yo nunca llegué a ese nivel en básico, jamás. Y el asunto es que esta campaña tiene que ver con armar una flota para enfrentarse con otras flotas que vienen de otro lugar, y entonces uno se encuentra como en un remolino gigante y termina siendo absorbido por el remolino y saliendo a un infraespacio todo raro que creó un inmortal de Alpaz. Es que la historia es fascinante, pero precisamente tiene mucho de combate, digamos como de grandes tropas en el mar. Entonces, en ese aspecto es muy chévere, y este accesorio de básico trae mucha información sobre naves, navíos, tropas. Puedes acercar la portada un poquito, es que nótese el glam, ¿no? Nótese el estilo glamero de la portada. Es que ese pelo. Esta hermosa portada, por supuesto, es creación de Clyde Caldwell, los grandes dibujantes de toda su historia. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, inclusive básico, fue pionero en las reglas que tenían que ver con el mar y navegar en un setting de fantasía. Eso en ese aspecto es... Sí, porque, o sea, ahorita Pacho nos decía que no, que el lenguaje, ¿no? Obviamente es complicado ambientar, uno como DM debe ser muy delicado en muchas cosas y todo, y que la gente le tiene un poquito de miedo, un poquito de reticencia a ese asunto. Pero yo digo, alguien tuvo que haber hecho la tarea, y no, veo que hay mucha gente que ha hecho la tarea para Dungeons and Dragons. Ahora tenemos Pirate Borg, tenemos... Cevitas dice que no. Suéltala, Ceva, suéltala. No es por llevar la contraria. De no, nuevo, yo sé. Tú mismo lo dijiste, es el juego que más accesorio tienes, que es el que más gente ha escrito cosas y demás, y no se les olvide, igual la conversación estaba enfocada a la cosa marítima, pero acuérdense que a nivel sumergido hay N cantidad de cosas en los mundos de fantasía, ¿sí? Acuérdense que segunda existían los elfos acuáticos, sí, que era la raza de los elfos que vivía en los lagos, en mares y cosas así, que ¿sí? Sí, es verdad. Y como villanos existían los Kuotoas, obviamente los Krakens. Hay un montón de villanos marítimos que uno se ha pasado por la faja a lo largo de la historia, porque uno no hace esas historias con esas ambientaciones, ni marinas ni submarinas. Exactamente. ¿Y por qué la talasofobia, muchachos? O sea, pero es que no es talasofobia. Qué camello tener que lidiar con eso, Jota. Cuando estábamos jugando Airdown, que los tres estábamos ahí y que nos montamos en la lanza Esmeralda, ¿sí? Y empezamos, no, entonces el cuarto de control queda en la popa o en la proa. ¿Cuál es? ¿Cuál es cuál?
cuál es el lado derecho y cuál es el izquierdo. Hay que igual estábamos en un barco y ni siquiera sabíamos decir cuál era el derecho, izquierdo, el frente y Sí, atrás. sí. Ay, ¿cómo es que se llama la cajita que queda arriba en el mástil? Sí, es como, Sí, o sea, y sí, estamos hablando de un bote. sí, es complicado. En Ujú. donde el DM eh, debería ayudar un poquito, pero es que también es muy Por eso, es que jodido. es trabajo extra para el DM. Es que ese es mi punto, Jota. Es que es por la información. O sea, Sí, cuando uno claro. dice, listo, vamos a diseñar un barco. ¿Qué vamos a diseñar? Vamos a Ujú. diseñar un buque, vamos a diseñar un esquife, vamos a diseñar Una un fragata. yate, vamos a diseñar una fragata, vamos a diseñar un galeón. ¿Y cuál es la diferencia entre todos esos? O sea, Ujú. empieza desde ahí. No, hermano, qué lío. Es que por eso, es que es muy complicado. Entonces, Muy pensar en todo complicado. eso es como, que yo para qué me echo todo este problema encima sin que sea una fobia. Es como, pues sí, ¿Mm? pasaron el río y ya y no los jodo. Sí, no hubo encounters, chicos. Ya, listo, están al otro lado del puente, del camino, del río. Sí, sí, ¿Mm? sí. Y, Y no, en el caso y de la gran- querer explorar una comunidad o una civilización subacuática, es también complicado. O sea, sí, uno puede llevar contextos de la tierra, ¿sí? De la tierra firme, a esos contextos subacuáticos, pero de todas maneras no es tan sencillo. O sea, yo no la veo tan fácil. es que, Botica, o sea, solamente imagínatelo en nuestra vida real, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos, las personas que viven en Martinica, los que viven en Aruba, más los que viven en el Caribe colombiano, de los que viven en el Caribe panameño, de los que viven en el Caribe Sí, venezolano? claro. ¿Sí? Solo hablamos de Doños and Dragons, Pachito, por ejemplo. No, Exactamente. ni siquiera, hablando en el mundo real, ¿cuántos idiomas tienes? Hijo de ¿Sí? pucha. ¿Sí? Entonces, todos los tipos de patuá que existen, las expresiones que tienen, de verdad son mundos a los que ni siquiera nos hemos aproximado en la vida real. Aproximarnos a ellos en la fantasía, a veces a uno le parece que eso es una cosa demasiado grande. Yo aquí ya, aparte, tengo una listica de libritos con los que yo digo, uno realmente es fácil perderle el miedo, porque realmente es voluntad. Y escenarios marítimos existen en casi todos los juegos de rol que existen, ¿sí? Es simplemente que hayan juegos de Sí. rol que han sacado accesorios que le dan a uno mayores pistas en el mar, pues digamos que chévere, ¿sí? Como para conocer aquí, por ejemplo, voy a mostrar otro grupito. Bueno, de paso, Pero, saludamos aquí a Cami de Rol en Camilo está Casa. hablando del accesorio que tú estabas mostrando, Sí, Pachito, creo. sí. sí, Pero Es no espectacular. necesariamente solo para cosas marítimas, sino que en general, que es Y como es un accesorio es brutal mega para cualquier accesorio. juego. o sea, en serio, o sea, de los accesorios que tienen que ver con el mar, Ah, este es una joya, esto es una belleza, porque realmente lo trae todo. O sea, quítele lo que tiene que ver con mecánicas. Realmente es un compendio fabuloso con el cual uno le aprende a perder el miedo a crear historias en el mar. Es muy bueno, en serio chévere. que sí. Ahora, también hay otro nivel ahí de complicación para muchas personas, ¿no? Una cosa es la terminología marítima en inglés y otra en español. Y eso complejiza las cosas aún más. Y lo que nos leyó Pachito de Eco es como, no jodas, viejo. Ujú. Sí. Sí, solo me acuerdo ahí de Lelutier y jarcias adujadas y cabos a la cornamusa. Joder, ¿qué es esta vaina? Es como, pucha, o sea, bien complicado. Yo me le mediría ese reto porque las campañas o las historias o las aventuras en el mar me llaman poderosamente la atención. Pero es que, uy, Ahí Camilo requiere nos está poniendo una lista más comprensiva de Blue distintos juegos que Planet, manejan la Pirate temática. Board. Polaris, no lo conozco. Bueno, Pirate Borg sí. No es que lo haya jugado, pero sé de qué trata Pirate Borg. Tidal Blades, ese me suena conocido, sí. Tidal Blades. Tidal Blades. Dice que se ve lindo. Y ese es el otro tema, que igual uno puede extrapolar las cosas al estilo Final Fantasy, de están los barcos voladores, Ya. bienvenidos al accesorio este de Popó que a nadie le gustó en quinta edición, se me olvidó el nombre, el de los Spelljammer. Pues Spelljammer. Spelljammer.
Sí. Eso es un despropósito. Es un despropósito. Siempre lo ha sido. Pero básicamente miren que tiene todo ese mismo conjunto de elementos de los navíos, de... Pacho está pidiendo la palabra otra vez, dale, Pacho. No, estoy reenfocando la cámara. Yo No, sé. estoy completamente de acuerdo que, inclusive con lo que dice Camilo, o sea, lo importante es querer contar historias, ¿sí? Lo importante es la historia que uno quiere contar, sino que yo soy de los que opina que para crear historias en el mar le exige a uno como un siguiente nivel de información, ¿sí? Para uno que digamos como enterarse, informarse cómo funciona la cosa, para tratar de llevarlo narrativamente de una mejor manera. Y pues obviamente si uno tiene el apoyo de alguna mecánica que le pueda ayudar a traer el relato marítimo, tanto mejor. Sino que pues yo soy de los que piensa que la mayoría somos marineros de agua dulce y pues la verdad como que poco nada a muchas personas les llama la atención. A mí me gusta mucho, digamos, me gusta mucho, pero comprendo lo intrincado que es informarse para llevar la narrativa sobre la historia en el mar. Tiene como sus niveles. Solamente como por dar otro ejemplo, y aquí sumo otra de las pequeñas cositas que yo tengo. El mar en World of Darkness. Oh. Este es de los... Dale. Los Roquea, que son los hombres tiburón. Exactamente, sí. Y este accesorio que se llama Blood Demon Tides. Este es de los accesorios más, pues yo no me atrevo a decir de los más raros, pero sí es uno de los menos conocidos de World of Darkness, porque efectivamente trae la información de cómo funcionan los mares, ¿sí? Entonces aquí uno se viene a enterar, por ejemplo, que la sombra antitribu en Vampire conducen flotas piratas dentro de World of Darkness, por decirlo así. O sea, son vampiros piratas en una muy buena proporción. Los de la sombra antitribu, no los de la sombra normales. ¿Sí? Obviamente, digamos que está todo el tema con los Roquea, los hombres tiburón, que la gran mayoría de personas que jugamos Werewolf no dice, ¿cómo diablos? O sea, ¿qué diablos hago yo con un personaje Roquea? O sea, ¿cómo hago yo un personaje que vive en el mar? Es un tiburón. Se me ocurrió un chiste muy idiota. ¿Sí? Es el problema del elfo marino en Dungeons. Y me acuerdo que en segunda edición tenían restricciones porque sí, que era lo mismo, que era un poquito como lo que pasaba con el druida, que es como, llevas tanto tiempo por fuera del agua, empieza a bajarte la constitución, no ganas hit points, y entre más pases tiempo lejos del agua, más te jodes, Entonces, ¿qué hacía el party con el miembro del grupo que ni siquiera puede andar con el grupo? Tenían que mantenerlo como una ballena, así echándole agüita cada 3 días. ¿No? Al estilo de Pirates of the Caribbean, como en la segunda o la tercera tiene una sirena y andan con un contenedor lleno de agua con la sirena capturada. No sé si se acuerdan, no lo vieron. Sí. Es eso. Estoy de acuerdo con Camilo, dice su visión, no dice mi visión sobre esto. No hay un examen de conocimiento cuando se cuentan historias en rol. De acuerdo, pero estoy de acuerdo con Pachito, ¿sí? En que de todas maneras la tarea del DM también está en ambientar bien eso y hacer que los jugadores sientan esa inmersión dentro de esa escena marítima, ¿sí? Entonces sí, obviamente no vamos a poner aquí a un capitán de la marina a que nos haga un examen de conocimientos, obviamente, pero sí sería chévere manejar cierta terminología, por lo menos tener un conocimiento de los barcos, lo mínimo de navegación, ¿sí? de fenómenos marinos, o sea, solamente por el hecho de conocer unos fenómenos marinos, ese tipo de cosas, sí. A uno se le empiezan a abrir ideas como para decir, puedo hacer un encuentro de esta y esta manera. Exacto, sí. Y que puede ser atractivo. Tienen un gran potencial, ya que la gente se está quejando de Calabozos y Dragones, que no hay dragones. Yo sé que hay dragones acuáticos. Yo a mis jugadores de 3.5 les saqué una Dragon Turtle. Es un animal de esos que uno nunca utiliza. Y casi me bajó una pari de nivel
15 en un galeón con una Dragon Turtle. Ese bicho en el mar era durísimo. Durísimo. Pero no, sí, siguiendo con el punto que presentaba Jotica de la inmersión, que es una muy buena palabra para explicar eso, es, yo por ejemplo podría dirigir Alien sin haber visto ninguna sola película de Alien. ¿Qué tan parecido, qué tan buena temática o qué tan me va a dar, qué tan buen feeling de Alien me va a dar a mí como jugador? Pues creo que va a estar lejano. De pronto sale una buena aventura, pero no me va a dar el feeling de Alien. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Bueno, aquí Camilo nos dice que sí, pero que la inmersión no tiene que ver desde todo ese conocimiento. En una historia de Ravenloft en el mar, él no cree que para los personajes sea significativa la diferencia entre un bergantín y un catamarán. Fragata, sí, o un catamarán. No, yo digo que no necesariamente hace la gran diferencia, pero le ayuda es un buen vehículo para ayudar a la inmersión. ¿Sí? O sea, no solamente decir, están en un bergantín y que todos se pregunten qué diablos es eso, sino que cuando uno le da cuál es la diferencia, por qué el barco es así, X, Y o Z cosas, puede añadir diferentes cosas, inclusive para un encuentro, digamos, en el mar donde le cayeron a uno unos piratas. No es lo mismo que le caigan a uno unos piratas en un galeón que en un bergantín, por decirlo así. Entonces, digamos que eso ayuda también como a uno, cómo narrar el encuentro, cómo planearlo, ese tipo de cosas. Yo lo que digo es que es algo extraordinario. Y en la medida en la que uno hace como esa investigacioncita sobre el tema marino, uno se engancha. Igual que cuando uno, por ejemplo, hace la investigación, por ejemplo, ver la película de Alien o leerse una novela o leerse, digamos, los cómics de Alien para uno poder, digamos, como inspirarse para una aventura o algo así. Es como le añade uno una capita extra que le da ideas. Yo, por ejemplo, le abono muchísimo a Mage the Sorcerer's Crusade, por ejemplo, que haya presentado a los Void Seekers fundamentalmente como exploradores del mar, ¿sí? Y entonces le ayuda a uno a comprender que aunque digamos estos navegantes pertenecen a la orden de la razón, también se guiaban por los astros y algunos utilizaban astrología y algunos también utilizaban como medio hechicería del mar, por más de que el oficio del navegante tenía mucho que ver con el desarrollo de la razón. ¿Sí? Entonces, como opción de personaje, me parece muy interesante para podérselo presentar, digamos, a un jugador que piense en hacer un personaje que sea un marinero. O a desarrollar historias digamos, del propio tipo de mage en el mar. Me parece súper interesante. Lo mismo, por ejemplo, acá, ¿sí? No solamente, digamos, para jugar con roqueas, que me parece una opción bien interesante y completamente salida. O sea, esos personajes yo creo que casi nadie ha jugado con ellos en la historia, sino que acá hay muchas ideas para uno jugar también con exploradores de la tecnocracia del mar. Es que el mar tampoco está explorado. Sí, es que en la vida real no conocemos más del espacio que del mar. Es absurdo. En muchos sentidos, sí. ¿No? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Pacho, en que todos esos elementos brindan ganchos de historia para el desarrollo tanto de los personajes como de la misma historia. Sí, no, mira, no es llenarse de tecnicismos, pero sí es averiguar un poquito y hacer la labor que uno hace como DM para enriquecer el juego. Por ejemplo, en Dragonbane me parece súper curioso que en el starter set o en el rulebook viene la profesión del pirata. Pero en el starting setting no hay ni un solo cochino mar en donde poner a un pirata. Eso me pareció bien simpático. No he visto en Path of Glory, la campaña, en donde de pronto ya hay una descripción mucho mejor del mundo y en donde ya, bueno, no, está una descripción mejor del mundo y no me imaginaría yo que de pronto hay cositas a nivel marítimo. Pero, por ejemplo, en Dragonbane, el skill de Swim, dan por hecho que todos los personajes saben nadar. Sobre todo los patos. No, solo los patos saben nada. ¿Qué les pasa? Solo los patos saben nadar con gracia. El resto es el perrito y el cocodrilo y no se ahoga y ya.
Los patos sí pueden, los malares sí pueden meterse por debajo y todo. Pero, Así como para completar de lo que tengo de mi colección de rol, que tiene que ver con el mar, yo recomiendo también este otro accesorio que es para Exalted, primera edición, se llama Blood and Salt, que este detalla precisamente aventuras en el mar de la creación relacionadas con la familia Linza, que es una familia que tiene relaciones con demonios y cosas así. Pero entonces, digamos, presenta una perspectiva muy chévere y bastante realista para un mundo de fantasía de cómo funciona la piratería, cómo funcionan los lugares donde se esconden los piratas, cómo funcionan las sociedades que están alrededor de la piratería, ¿sí? Muy como debía haber sido en el Caribe, pues digamos, en nuestra época en la que construyeron las murallas de Cartagena y todo ese tipo de cosas. Entonces, este accesorio es bien chévere para añadirle esa dimensión marítima, por ejemplo, a Exalted. Me parece muy bacano y pues digamos también como con un sabor anime bien chévere. Y por último, algo que no tiene que ver con el mar, pero que tiene que ver con aventuras que tienen que ver con grandes cuerpos de agua. Serpent River para Erdown. Eh, el Serpent River en Erdown es el equivalente del río Amazonas en Erdown. ¿Sí? Y digamos que para los que pues, hemos tenido la fortuna de poder conocer el Amazonas y leer, digamos, sobre eso, hay un libro que yo recomiendo fabuloso que se llama El río de las tinieblas, que es el recuento del descubrimiento de Francisco de Orellana del Amazonas, contando cómo era para él el construir prácticamente un barco de la nada para navegar un río que parecía un mar. Con todas las particularidades que eso tenía. Este accesorio es muy chévere en el sentido de que muestra mucho de las sociedades de Skrank. Es una raza particular de Erdown que tiene que ver mucho con esto del Cavalry, que tiene que es como caballería, pero no es caballería, es como knightly, ¿sí? Algo así. Y la navegación de un río tan grande como el Amazonas en Erdown, las posibilidades de aventura, los monstruos que se encuentran ahí. Esto es muy chévere porque es un río en una selva. Y en una selva muy grande y es un río descomunalmente grande. Entonces las ideas que vienen acá son muy chéveres. Para poder, digamos, hacer aventuras en ríos grandes, que eso tampoco es lo que uno ve. Uno siempre cruza arroyos en Dungeons and Dragons, pero cruzar un río de verdad. En películas, Aguirre, la ira de Dios, de Werner Herzog. O sea, la manera en que tenían que cruzar los conquistadores españoles los ríos, eso no era cualquier galleta. Anaconda con Jennifer López. Usted puede ver cualquier, pero como monstruo está chévere. Como monstruo, sí. Eso una de las pocas aventuras que yo he jugado que tenían esa temática, creo que fue con John David en Avatar. Que estábamos jugando Planescape y nos mandaron al primario a cazar precisamente como un cocodrilo, una ballena. Por eso fue que cuando Susi dijo, fue que me recordó eso. ¿Sí? Wow. Pero entonces lo hacíamos desde un barco volador y era como en un río como el Amazonas. Y era una ballena que atacaba, no era una ballena simplemente como, sino era un bicho re peligroso. Nice. Pero pues llegó el negro Wexler y llegó este otro chico y pues hasta ellos hicieron la aventura mientras nosotros mirábamos. Pero eran de las cosas que pasaban en esas épocas. Sí, no, pues nosotros éramos personajes recién creados de tercero y ellos eran como de 10º nivel como con 8 campañas encima cada uno, güey. Sí, no. De esas cosas que como que
pasan. Solo como por recomendar, digamos, para la gente que le guste la lectura y que esté interesada en cómo inspirarse, digamos, para sacar historias para el mar. Como ya les había hablado, La isla del día de antes de Humberto Eco me parece fundamental. Es un libro que cuesta trabajo porque el amigo Eco trató de escribirlo en el italiano del siglo XV y lo tradujeron en el equivalente del español del siglo XVI. Entonces cuesta trabajo leerlo, pero de verdad vale mucho la pena. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Una lectura que heredé de mi mamá, que me parece fabulosa, es las historias de Emilio Salgari, todo lo que tiene que ver con las aventuras de Sandokan. En algún momento lo van a recauchar en cine o en televisión, pónganle cuidado, ese no va a tener pierde. ¿Sí? Sandokan, el tigre de Malasia. Sí, Sandokan. Aventuras de piratas en el sureste asiático. Sí, apenas para Bollywood. Es que esa es la cosa, seguramente de pronto allá ya está recauchado. Es muy posible que allá ya esté. Y pues también tenía El Corsario Negro, que fue una aventura en el Caribe. A él le encantaba hacer historias de piratas y ese tipo de cosas. No olvidar el gran clásico de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Excelente. Pero ese arranca, no es La Vuelta al Mundo. ¿Cuál es el que se pierde? ¿La isla misteriosa? ¿Es el otro de Julio Verne? Creo que sí. No, de Julio Verne. Es que, porque si hay uno en el que hay una gente que se pierde en un globo y terminan en una isla en la mitad, quién sabe de dónde, no saben cómo salir, cómo nada, y terminan encontrándose a Nemo. El capitán. Porque ahí tenía parqueado el man Yacucho, el Nautilus. Nice. O sea, ya el man recucho, ya como ya yo ni siquiera puedo manejar mi propio submarino. Y venga, lo parqueo en esta isla. Uy, triviazo de Verne, guapa. Pero gran clásico. Obviamente, pues las grandes historias de piratas en general. La Isla del Tesoro es uno de los grandes clásicos de la literatura que tiene que ver con piratas. Para mí ese libro me enamoró mucho del tema pirata, mucho. Y si no la han visto, una precuela de La Isla del Tesoro es Black Flag, que está en Netflix. Sí, me acuerdo que esa era de HBO de hace unos 10 años, ¿no? No, yo la vi en Netflix hace harto. No, sí, creo que esa fue producida y creada por HBO, pero hace ratico. O sea, ok. Sí, recomendada. Black Flag, y es una precuela de La Isla del Tesoro. Yo, para añadirles sobre la piratería, este gran clásico. Black Flag, gracias Camilo, no es Black Flag, es Black Sails, gracias, lo estaba confundiendo con el videojuego de Assassin's Creed. Una historia general de los robos y asesinatos de los piratas más notorios, escrita por el capitán Charles Johnson. Si quieren conocer no de primera mano, pero sí de alguien que estuvo relativamente durante el tiempo y la óptica que tenían los marinos ingleses sobre la piratería, este libro es importante, porque ahí van a encontrar relatos de todos los piratas famosos y cómo realmente se comportaban, ¿sí? Y por qué realmente los buscaban y por qué la piratería era tan detestable, ¿sí? Digamos que con el paso del tiempo, mucho de la piratería o del pirata se ha como romantizado de alguna manera, pero verdaderamente los piratas eran considerados una verdadera plaga y eran de los peores criminales que se podían encontrar en esta época. Y acá le dan a uno más o menos un buen recuento del por qué. Y en la misma medida, yo creo que para por ejemplo los que se quieren iniciar con Pirate Borg y con todo ese tipo de juegos que son muchísimo más sencillos, el Manual del Pirata. Es un librito súper sencillito donde le explican a uno de todo, cómo hacer los nudos, cómo hacer una fogata, cómo se distribuían los piratas en un barco, cuáles eran los códigos de la piratería, los piratas más famosos. Este es un libro muy, muy, muy chévere para ayudarse a darse contexto de cómo era la vida pirata y cómo era esas aventuras en alta mar, por decirlo así. Para los fanáticos de la fantasía pura,
Pues, por supuesto, una crónica de las cruzadas por Sebastián Mameot, pequeño mamo bretón. Pero para todos aquellos interesados en saber cómo fue ese llamado a las cruzadas y el viaje desde Europa a Tierra Santa, y lo que les tocaba pasar en esos viajes, este es un gran recuento para que se hagan cuenta que en la fantasía de sabor medieval no tiene por qué ser sabroso un viaje en el mar, más todas las vicisitudes que se pueden tener. Y por último, esta es una recomendación privada mía, el Atlas de las Islas Remotas de Judith Shalansky. Es una gran muestra de lo poco que conocemos nuestros mares. Esta señora hizo un gran ejemplo de buscar las islas más recónditas, más misteriosas. O sea, que eso que se ve que es un punto como una cabeza de alfiler en un mapamundi. Sí. Esta señora se dio el trabajo de buscar bastantes de ellas y buscar las historias que hay detrás de esos islotes y cómo los descubrieron, cómo llegaron hasta allá, cómo se llega hasta allá. Esto también da una cantidad de ideas buenísimas, yo diría más que todo para escenarios modernos, para poder hacer exploración del mar. Es una cosa que tampoco se hace mucho a veces en escenarios modernos. Todo jugador de rol ha estado ficticiamente en Nueva York alguna vez. Sáquenlos de ahí y pónganlos en otra parte. Qué buen punto, Pachito, qué buen punto. Más claro no pudo quedar, güey. Marica, o sea, según Marvel, todos los apocalipsis empiezan en la ciudad de Nueva York y siempre van a estar los Avengers, Spider-Man. O sea, cuando llegó Galactus a la Tierra, ¿por qué diablos llegó primero a Nueva York? Eso, me acabas de acordar de esta película que llega la nave nodriza a Johannesburgo. Sector 9, creo que se llama. Sí, Sector 6 o algo así. Sí. Esa película es una chimba. Bueno, y Camila también nos recomienda por aquí Marco Polo. Piratas, del saqueo al PDF. Distrito 9 es que se llama. Buena película de sci-fi, buena película. Sí, o sea, yo insisto, saquen a sus jugadores de Nueva York. Es importante. Sáquenlos a sí, llévenlos a Londres, ¿qué les pasa, güey? No, digo a Tokio, que ningún jugador de rol ha estado nunca en Tokio. No, así, jamás. Pero digamos que son cosas, o sea, cosas que se pueden hacer, o sea, historias en el mar en la época moderna, en fantasía, o sea, se puede hacer en cualquier parte. Digamos que me uno a lo que dice Camilo en el sentido de que, digamos que hacer una historia en alta mar no debería ser tan difícil como hacer una historia de exploración espacial o un misterio moderno o alguna cosa así. Yo lo único que digo es que añade una capita extra, que si de verdad la persona que quiere narrar, siendo primípara o teniendo experiencia, digamos como que se le mire a adentrarse, va a encontrar un mundo completamente nuevo, lleno de cosas muy chéveres. O sea, las aventuras en alta mar son... Uf. Sí, no lo dudo. Y los jugadores, yo sé que se lo gozan, es que tal vez porque es un tema no muy recurrente, entonces, interesante. Sí, nunca me he subido en un barco de esos en la vida real. Siempre ha sido la lanchita que me lleva. No, esa no vale y lo máximo que me he subido es una lanchita que me lleva a Playa Blanca y me devuelve. Sí. Pero si tienes experiencia, creo que más que la gente. Tengo experiencia en ponerme el chaleco salvavidas, sentarme y quedarme callado, ya. Me hicieron acordarme de esta película de piratas modernos, ¿cómo se llama? Capitán Phillips. Capitán Phillips, sí, con Tom Hanks. Con Tom Hanks, sí, señor. Capitán Phillips, tal cual, con Tom Hanks. Pero mira, eso es una ambientación moderna de ese con tipo piratas. De temas, ¿sí? Sí, es con piratas. Con piratas. Con los piratas somalíes, porque digamos que ese tema de la piratería somalí también fue una cosa gravísima en esa época y brutal. O sea, como semilla de historia, por ejemplo, en un ambiente que no tiene nada que ver con lo que normalmente se juega en rol, a mí me parece 1A.
Sí, es perfecto. Qué buen cabezazo acordarte de eso, Pachito. Sí, Capitán Phillips, muy buena. Capitán Ahí Phillips como para que Tom Hanks, José muy no chévere. diga que es esa fobia que sigue diciendo desde el comienzo. La talasofobia. Eso, Ay, ay, digo que es simplemente ponerle un poquito gracias de por curiosidad, acompañarnos. Sí. un poquito de... Nos vemos, viejo Cami. Es ponerle un poquito de curiosidad y se tienen unas cosas muy, muy chéveres con historias marinas. No vas a tener que aprenderte las cosas técnicas, Cavi. Todo bien. Pero Sí, si no, no, hacemos no, no, algo en no, alta, no. invitamos. Sí, no, hacer algo en alta mar es bien, 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 bien chévere. Inclusive creo que en Baesen vienen como algunas semillas sobre algunos Baesen y algunas cosas así que tienen que ver como con los mares allá cerca de Noruega. Eso también me parece súper interesante, súper chévere. Eh, por ejemplo, me acordaban películas, esta que llama Capitán de Mar y Guerra, que es con el primer actor de Gladiador, Gladiador, Russell Crowe. con Russell Crowe, Capitán de Mar y Guerra. Creo que esa también es bien chévere, que tiene que ver sobre los mares No, también. la que hicieron con Thor de La Ballena Blanca, de Sí, Moby con Dick. Moby Dick. Con Ah, Thor qué Es también. chévere. como el Y es bien personaje de... interesante porque sí muestran la regresión que tienen los personajes al estar semanas o días o meses en el mar sin líquido, sin qué comer, cómo se adelgazan, cómo se demacran, ¿sí? Sí. Cómo empiezan a alucinar, cómo empiezan a desvariar, un montón de cosas. Y si no estoy mal, según esa peli, terminan como por allá, como por Chile, weón. Sí, los terminan rescatando en Chile. Es que es Sí, una sí, cosa sí, como... sí, sí. Es una cosa absurda. Sí, Pero sí, es la historia de cómo se sí, ¿cómo inspiró el autor de Moby Dick para escribir Moby Dick. Y se inspira en el personaje de Chris Hemsworth. Eso Por es. ejemplo, esa es de las cosas que uno no se imagina en Dungeons and Dragons. Sí, claro, tú puedes tener tu espada por palma 5 y de qué te va a servir si naufragas en una isla y no sabes cómo conseguir comida. Exacto. Sí, sí, sí. Y si dejaron morir al Ranger, baila. O sea, son esos pequeños detallitos que pueden hacer la vida más sabrosa en sus sesiones de rol. Es cierto, sí. Una armadura bien del carajo, pero pues pesa. Y en Sí, el agua. sí. ¿De qué te va a servir? Es que me parece que es un tema súper interesante y en serio no entendía por qué la gente no No, lo estaba digamos es que explorando, no lo explora mucho. o sea, es mi hipótesis. O sea, por un lado, pues que digamos que tiene ese como requerimiento un poquito adicional Sí, para claro. informarse y hacer una mejor narración, por un lado. Y por otro lado, que muchos de nosotros estamos desconectados de ese tipo de ambientes, Sí, completamente. sí, 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 sí. Ese, pues, cuando uno viaja a la costa y eso. Y eso. No, y por ejemplo, una cosa que yo le abono, por ejemplo, a este libro de la isla del día de antes, es empezar uno a conocer las dificultades que se han tenido que superar en la historia de la navegación. Esto va a sonar súper ridículo, pero en serio, llévenme la paloma. Una película que de verdad le va a enseñar a usted cómo funcionan las cosas en el mar de una manera simple, Moana. Moana le va a mostrar a usted una historia en el mar, ¿sí? Bastante bien hecha, ¿sí? Con todo lo que implica el tener que aprender a navegar, ¿sí? Eso de saber medir las estrellas en el horizonte, tratar de calcular la altitud, la latitud, dónde están las corrientes cálidas para moverse, por dónde soplan determinados vientos. Eso es lo que hacía el capitán de un navío al final, el capitán de un navío. Tener el conocimiento de todas esas cosas, cuando tenía que izar las velas, por dónde se tenía que mover, inclusive interpretar muchos fenómenos meteorológicos que nosotros por vivir en tierra firme no conocemos. Me hicieron acordar de una historia que escuché la vez pasada. Un barco estaba naufragando. Póngale 1000 y pico, en el año 1000 y pico. No me voy a atrever a decir el pico, pero ya cazaban ballenas. ¿Sí? Ok. Y entonces estaban naufragando, pero entonces había una tormenta. Llegó otro barco y dijo, les dijeron, mándenos los botes de rescate.
y el barco que estaba sano dijo, paila, si yo bajo los botes, se rompen, ¿sí? Pero entonces el capitán de ese navío cogió el aceite de ballena y lo vació sobre el mar. Lo chistoso es que eso crea una capa de tensión que reduce muchísimo la vibración y todo el fenómeno de las olas se reduce muchísimo al haber esa capa, esa tensión de esa capa de ese aceite. Y así pudieron rescatar a los náufragos. Y eso solo lo sabe un capitán de un buque ballenero. Punto. Exactamente. Sí, claro. Es que Y si todas usted esas no destrezas tiene en el esa mar son proficiencia en otros ese skill, skills. se jodió. Esos son otros skills que uno no tiene. Sí, eso no. Y mucha de esa gente inclusive la tiene a nivel meramente práctico, o sea, no conoce el Sí, principio exactamente. físico-químico debajo de eso, sino que aprendieron cómo funciona la cosa. Ujú. O sea, solo como por dar una idea de qué tan complejo puede ser el tema. Para los interesados, aquí en la Biblioteca Virgilio Barco de la ciudad de Bogotá, Bogotá, tienen una copia de algo que se llama la Enciclopedia del Mar. Es una sola enciclopedia que solo trata temas marítimos. Tiene 18 volúmenes. no, pucha. O sea, calculen el nivel de desconocimiento que podemos llegar a tener sobre temas marítimos nosotros los bacalaos de tierra firme. Y eso es nomás por encima. Mm. Eso es por No, encima de la superficie insisto, del agua. estamos hablando de un solo tipo de cuerpo de agua. Ujú. Ahora va a Porque ir más por los ríos donde se cultiva arroz, donde hay anacondas y no la de Jennifer López y así. o sea, una cosa que, en serio, voy a pasar por troglodita. Una de las cosas que a mí más me sorprendió estando en Nueva Orleans es ver buques cargueros atravesando el Mississippi. Buques cargueros, de los que usted solamente ve en el mar. Y los buques cargueros por tonel, o sea, andando en la mitad del río. Container sobre container. O sea, son barcos que efectivamente van desde el mar y empiezan a ir río arriba a llevar las cosas. Sí, es como los buques de carga que pasan aquí por el Magdalena. O sea, esa vista me pareció impresionante. Que Impresionante. son barcos, sí, son barcos gigantescos. Pues es que igual como- nosotros en Latinoamérica no tenemos la noción, pues aparte del Amazonas, que igual el 90% de los que si vivimos cerca del Amazonas no hemos ido al Amazonas, sí, no tenemos la noción de que es un río grande. Sí, es cierto. No. Sí, uno no tiene ese. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay un video de un barco que tiene una cámara, un GoPro o algo así, mientras pasa el canal de Panamá. Marica, eso pasa, sube, o sea, es muy chistoso ver cómo el barco se eleva debido a que están inyectando agua y el buoyancy, la flotabilidad, lo levanta, pero entonces después llega a un lago que tiene un islote en la mitad, pero eso es dentro del continente. Sí, Sí, loco. Sí, no tenemos noción. Sí. Creemos tenerla, pero no la tenemos. Sí, 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 sí. Por eso me parece, yo me le mido. Si alguien quiere dirigir, yo me le mido a jugar en el agua. Pero bueno, y eso es otra pregunta que yo te tenía, Jota. ¿Y qué pasa si te cambian de contexto? Starfinder, por ejemplo, tú que ya lo jugaste. El accesorio de pichurrio este que fracasó, que se me olvidó el nombre. Spelljammer. Otra vez, sí. Todos queremos olvidarlo, todos queremos olvidarlo. ¿Te llamaría la atención en la misma medida o realmente quieres esa conexión acuática Sí, con el mar. con los cuerpos de agua? No, por ejemplo, el simple hecho de subirme con Estega la Lanza Esmeralda, yo estaba emocionado porque es un barco, ¿sí? Independientemente si es un asunto, no sé, líquido, gaseoso, sí, no importa el medio, es tal vez como el vehículo y la manera en la que se deberían hacer las cosas en ese tipo de vehículos. Entonces, yo me le mido al mar, la exploración espacial también, luego tendremos un de noche especial y dedicado a la exploración espacial y tendremos a Cameron en casa por aquí también con nosotros, hablándonos de esa exploración espacial.
que eso es otra cosa. Pero pues obviamente está un poquito ligada y vinculada. Eso me parece bacano, la exploración del mar. No sé, estamos en whatever, otro planeta, y hay que atravesar un cuerpo de agua grande, pero no es de las mismas condiciones del océano de la Tierra. Venga, de una. Hay que atravesar el mar de Cieno. El mar de cieno en Atas. Venga, de una. Yo, por ejemplo, no sé si en The Expanse, pues yo no me he visto la serie, la verdad, pero sí sé que, por ejemplo, The Expanse trata con muchos planetas del sistema solar. Y pues cuando uno mira planetas como Júpiter, como Urano, todo eso, que tienen océanos que están hechos en metano, océanos que están hechos en otros químicos, la idea de navegabilidad en esas cosas, cómo las manejan, eso me parece chévere. Sí, eso me parece muy bacano. El hecho de la navegabilidad me parece interesantísimo. Pero como en ese tipo de vehículos, es que ya, por ejemplo, en un avión o en otro tipo de medios de transporte, no sé, el asunto del barco me llama poderosamente la atención. Ya si vuelan, sí vuelan. Usriboy. Usriboy, ¿te acuerdas de Usriboy que atravesaba montañas? Usriboy. Autoría de la mente de Pacho. Sí, Usriboy. Sí, y Usriboy por eso me parecía del carajo estar Para subido darle contexto en nuestro chat, en esa gran campaña que Pacho nos dirigió durante muchos años, que iban a hacer 2 o 3 sesiones y íbamos a subir como a nivel 50, terminamos tomando posesión de un navío, pero que estaba compuesto o que estaba alimentado o del cual hacían parte elementales tanto de tierra como de fuego, según recuerdo. Y entonces, sí, era una elemental de tierra y de agua. Y entonces el navío podía atravesar, por ejemplo, la tierra. Se podía meter en la tierra como si hiciera una especie de burrowing, como tienen estos bichos tiburones de tierra de dungeons y así. Entonces era bien interesante. Andar en Usriboy, eso me pareció un planzazo. Era bien bonito, era bien bonito. Pero yo entiendo a Jotica que o sea, no me acuerdo quién lo dijo, pero el mar ejerce una fascinación sobre la humanidad desde tiempos inmemoriales. O sea, ¿de dónde salió Cthulhu? O sea, Cthulhu no está en Nueva York, Cthulhu está en la mitad del Océano Pacífico. No está en Nueva York, está en Tokio, güey. Está entre Nueva York y Tokio. O sea, Godzilla sí fue un descache, pero bueno, está bien. Tenía que ser atómico, entonces pues vaya y venga. Pero sí. Por ejemplo, en Cthulhu, parce, hay un montón de bichos que vienen del mar. Que están en el mar y digamos que ese también es punto para Lovecraft, o sea, de verdad muchas de esas criaturas abominables de los mitos de Cthulhu están en unas regiones súper remotas de la Tierra. Hey Mike, Hemingway, dice Mike por aquí que nos acompaña. Sí, claro, el gran Hemingway, sí señor. Ahora, ¿hay campañas de rol en Cthulhu marítimas? Creo que sí. Se me escapa en estos momentos, pero creo que sí. Inclusive creo que veo una campaña propia, cuasi imitación de Call of Cthulhu, donde uno tenía que ir a R'lyeh, una cosa así, y es en el mar. Hay una campaña larga de exploración en la Antártica, que es como basada en las montañas de la locura, que también tiene una parte cuando digamos se navega desde Argentina a Chile, desde Argentina hasta el Polo Sur. Sí, hasta el Polo Sur. Hasta la Antártica, propiamente hablando. Entonces sí hay algunas cosas ahí relacionadas con el mar en Cthulhu, sí, claro. Sí, claro. Y pues es que creo que sí hay. Igual puedes manejar todo este tipo de, que es como este terror de los 2000, donde estás en la mitad de un navío, te quedas solo, pero hay algo que te está persiguiendo a tu grupo de amigos, investigadores, lo que sea, Sí. Ni siquiera hemos tocado el tema del Triángulo de las Bermudas. Otro de los grandes misterios del mar de vieja data, de que tiene cosas con extraterrestres y bases espaciales, UFO y todo esto. Es que, oiga, de hecho me pusieron a pensar en ¿cómo es que se llama la actriz de Crepúsculo? Kristen Stewart. Ella hizo hace poquito una peli sobre una cosa submarina. Que fueran a excavar al fondo del mar y resulta que había unos bichos que llevaban allá.
N cantidad de tiempo viviendo, pero como era tan profundo, ni siquiera sabían los unos de los otros. Y que tenían que escapar, una cosa así. La película no es que sea la gran cosa, pero tiene como cosas muy interesantes sobre ese tema de estaciones submarinas, cómo funciona la cosa en el fondo del mar, ¿sí? Cómo se pierde uno, el tema de la presión, todo eso es bien interesante también. El Point Nemo y sus sonidos raros, sí, yo por ahí vi. Bien, ahí por acá, muy bien. Aquí charlando sabroso. Acerca de aventuras en alta mar en los juegos de rol. Y si quiere algo bien cutre y lleno de acción, estilo Outgunned, Megalodón 1 y 2. Jason Statham con las piernas evitando que el tiburón se lo coma. Güey. Sí. Megalodón. Un tiburón de 20 metros. Sí, exacto. Sí. Porque... Lo para con las piernas, o sea. Sí, porque ya seres humanos no es suficiente. Ahora hay que cascar bichos prehistóricos. Si no tiene sentido para Jason. Pero tiene unas ideas bien interesantes. Unas ideas también bien interesantes. Y la 1, yo me entretuve viendo Megalodón 1, la verdad. Graciosa. Fue súper chistosa, güey. Que es un despropósito total de película. Tal vez por eso me la gocé tanto. Pero bueno, miren, gracias muchachos, ¿sí ven? Ya entendí un poquito más el asunto aquí de las aventuras en alta mar, de por qué de pronto la gente no se le mide un poquito más al tema. Vemos que hay muchos settings, sobre todo de Hasbro, sobre todo para Dungeons and Dragons. Que no, desde básico. Pero accesorios viejos. Accesorios viejos. Y de hecho, yo dudaría de cómo le fue. Yo dudaría de cómo le fue a Ghost of Saltmarsh. Que lo que les digo, o sea, tienen unas aventuras que son unas aventuras viejas, las recrearon para quinta edición, pero digamos que a mí lo que vale la pena de ese libro es el problema de Sharknado es que Sharknado no es en Nueva York también. O sea, inclusive la versión, porque inclusive en una de ellas me enteré hace poco, viajan en el tiempo. No jodas, sí, no. Sí. Oh, por Dios. Sharknado fue un hit, bro. O sea, la única que yo vi era con Ian Spelling, con el man de... Que siempre es con Ian Spelling. Siempre es con él. Ese productor, él se las craneó. No desde que grababan Beverly Hills 90210, le echan el cuento que el man decía, oiga, ¿se imaginan una película de un tornado de tiburones? Sería súper interesante, ¿no? Desde esa época el pendejo estaba ahí con la idea martillándole, güey. Y el man salvó su carrera de viejo con Sharknado, porque Sharknado es un hit cada vez que la saca. Sí, lo que dice Mike es cierto, ya van como 5. Por eso, y en una de esas viajan en el tiempo, güey. No me jodas. El problema con Machete es que solamente hubo 2 películas de Machete y pues Machete no tiene nada que ver con el mar, entonces Machete. Sí, no, Machete no. Dani Trejo ya no factura. Sí, Dani Trejo ya. Nah. Por ahí vi unas figuritas de acción de Dani Trejo, súper chistoso. Pero con el actor. Con el actor, con Dani Trejo, ya, ok. Mira el contexto, inclusive en algo que fue relativamente reciente y que creo que la mayoría de nosotros vimos, que fue las películas estas de Wakanda, de la segunda, de Black Panther. Black Panther. Donde sale Namor. Sí. Entonces todo eso se vuelve un lío de cómo hablamos de esta gente acuática, cómo los pintamos en 5 minutos, ¿sí? O sea, yo debo decir, yo sé que Aquaman y el universo DC en cine no tiene mucha fanaticada, pero las de Aquaman fueron entretenidas para mí. La primera yo me la domingueo tranquilo. La segunda no la he visto. Pero, por ejemplo, uno que muchas veces dice, ¿y cómo diablos hago una historia que esté relacionada con el mar? Aquaman, tal cual. Tiene un buen plot relacionado con el mar, entonces muy chévere. Sí. Y si no, pues siempre estará el buen ChatGPT. Ese estoy seguro que sale con algo. Y ahora la versión china tiene algo como nombre de ballena, ¿no?
¿What? Es que salió la versión china que están que Sí, sí. demandan porque aprendió a punta de ChatGPT y lo hacen la mitad del tiempo. Entonces, como si un ladrón roba a un ladrón, 1000 años de perdón. Se ha Pati, escuchado levanta la ese. mano para pedir el turno y enfocar la cámara. Mm. Sausterman dice, yo por las de Aquaman me paro re duro, no. A mí la primera me entretuvo, la segunda no la he visto. Es que no la he visto, no la he encontrado, no. Pero, Creo que ya está en Max. okay. Creo que ya está Eso ya tiene que tener más de un año, por lo menos. Uy, Por lo menos. y un Blast from the Past. Ese sí solamente creo que se consigue en YouTube. ¿Qué? Se llama Viaje al fondo del mar. Ah, sí, Una claro. serie de televisión. Sí. De la época de Star Trek, la versión original. No, de la época de la Tierra de los Gigantes. De Tierra de Gigantes. Tierra de Gigantes, Sí, eso, me acuerdo que era por una ahí. serie basada en exploración del mar y esa tenía todos los plots del mundo relacionados con el mar. Sí, y además tenía una Buenísima. estética muy Verne, me acuerdo. Sí, Los no, es que era aparatos, era pues como no Star manejar, Trek, pero en el mar. todo inspirado como en Julio Verne, y era muy, sí, Ay. ya me acordé. Y además, pues también el nombre del personaje principal era el almirante Nelson. Gran figura histórica. Almirante Nelson, aunque vale bien. Yo esa, así relacionado con el mar de la época, en la isla de Gilligan. No, pues el crucero del amor, güey. El crucero del amor. La isla de la fantasía que llegaban en avión. La isla de la fantasía. Es una isla mágica donde. Uy, el Waterworld. plot es Uy, chévere. no sé. En el chat están Waterworld. hablando de Waterworld. Waterworld con No, Kevin Costner, el Mad Max del mar con Kevin Costner. Mad Max del mar. Pero Yo fracasó. sé que si la ven, se acuerdan. Fracasó, costó un dineral, pero a mí no me pareció mala. no. Es que a mí se me hizo igual a The Postman. Era como exactamente la misma película con el mismo director y actor, güey. Ambos eran Kevin Costner, güey. Sí. Era Kevin Costner y Dennis Hopper. Ahí actuó Dennis Hopper. Sí, Dennis Hopper era el villano. Y tenía como era como una especie de petrolero gigantesco, todo oxidado, la base del villano y toda la vaina. Era bien chévere. Sí. Y el plot es el Mad Max del mar, sí. Es más, hay una película de James Bond donde el villano quería sumergir todas las ciudades del mundo con bombas nucleares, si mal no recuerdo. Ya aquí, se la busco. Y esa era creo que era con Roger Moore. Era la época de Roger Moore. Aquí ya esto ya se está yendo. Sí, ya estamos desvariando. 1500 enanos. Podríamos también, sí, también podríamos hablar que del mar salen los bichos de Pacific Rim y, en fin, aquí nos podríamos quedar. Sí. Y hablando que, no sé, Batman, su batisubmarino también sale por debajo del agua. Sí. El spray antitiburones, güey. El spray antitiburones. Uy, eso es mucho nivel, eso sí fue demasiado nivel. Pero bueno, gracias, ya resolvieron un poquito más mis dudas respecto a esas campañas. Los kaiju, sí. Respecto a las campañas en el mar. Ojalá haya más DMs que se le midan o que nos le midamos al asunto de dirigir campañas en el mar y por qué no ponerlas aquí en D20, muchachos, y transmitirlas. A ver, ojalá alguien se le mida por ahí a dirigirnos o... no, yo tengo harto Dragon Bane que dirigir. Usted es el que puso el tema y tiene ganas, mijo. La espía que me amó se llamaba la película de James Bond con Roger Moore de 1977, donde se enfrentan a Stromberg, un millonario que quiere hundir el planeta en los océanos. Sí, ese es el argumento de Superman. Eso. Hundir toda la costa este de Estados Unidos. Eso me suena a un mal día de enamor. De hecho, ese era el plan el plan original del Lex Luthor, era hundir toda la costa de los Estados Unidos en Superman. Ajá. Cuando Lex Luthor era Lex Luthor. Los invitamos a dirigir más historias Rapture. A dirigir más historias aquí
sobre el mar o en temas de navegación. Y con gusto jugamos. Así que ahí está a la orden del día. Noticias muy rápidamente, ya para despedirnos. Recuerden que este jueves va el segundo episodio de Dragonbane. Ahí estamos, ya lograron sortear una parte del peligro, ahora se dirigen hacia otro. Es un juego de rol, si salen de un peligro no pueden ir a de descansar. aventura y fantasía. Exacto. Ergo, se dirigen hacia otro peligro. Y vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale todo. Y de hoy en 8 días, de nuevo aquí con De Noche. ¿De qué vamos a hablar? Yo creo que Pachito también está ahí súper invitado, ahí sería feliz. Vamos a hablar del pop culture y cómo la cultura pop ha influenciado los juegos de rol. Hablaremos de Star Trek, de Star Wars, de Blade Runner y todas esas cosas que han hecho, han nutrido cada vez más los juegos de rol. Entonces vamos a hablar de todos esos jueguitos, desde los viejitos hasta los nuevos. Hay 4 horas para hablar en esa sesión. No, solo hora y media, Pachito. Así que escoge muy bien de qué vas a hablar. No garanto el tema. Porque ahora podemos hacer un doble episodio. Porque pues ese tipo de temas da para muchísima conversación. Hay demasiadas cosas. Me encantaría hablar de por qué unos fracasan y otros no, porque unos son exitosos, como por ejemplo, no sé, un poco más Star Wars que Star Trek, ¿sí? Me parecería aburridísimo sentarme en el Enterprise, ¿sí? Pero si quieres, entonces, como para delimitarlo, decir los juegos basados en franquicias. ¿Sí? Doctor Who, Star Wars, Star Trek, Duna. No necesariamente le quiero dar el enfoque de los juegos. Ah, ok. Exacto, sí. Como la cultura pop en general ha influenciado todo esto. Entonces vamos a tener ahí, esa es una transmisión tipo Teletón, dice Mike. Sí, más bien, güey. Más o menos, es como una especie de disertación doctoral ahí, más o menos, por 3/4. Sí. Yo sé, es un tema amplio, también se puede expandir a otros episodios. Sí, entonces, nada, ahí está para que nos sigan, nos vean, cuéntenle a sus amigos, a sus primos, a sus familiares, ahí para que se suscriban también y nos sigan y nos vean y pronto tendremos noticias y cosillas chéveres. Les estaremos avisando cuando estará lista por ahí una sorpresilla. Y nada, muchísimas gracias a todos. Obviamente a mis queridos panelistas, Cevitas, Pachito, muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Y a Una todos. bomba antes de irnos. No hay orcos como monstruos en el Player's Handbook 2020, en el Monster Manual 2024. Piensen lo que quieran. ¿Cómo? Sí, no, es que eso es para largo, Jota, eso no es para cerrar el programa. Por eso digo, dejo la bomba y me voy. Mucho miserable, llega, deja la caca y se va. Porque literalmente se volvió en verde. Deja el bollito y se va. Uy, voy a mirar eso, gracias por el dato. O sea, no hay orcos como monstruos. En el Monstruos Manual 2024. El Monstruos Manual, ok, del 2024. Bueno, les recuerdo a todo nuestro público que esta semana retomamos, seguimos con el segundo episodio de Dragonbane, ¿sí? En 8 días nos vemos con De Noche, de nuevo. El jueves. ¿Sí? Muchas gracias a todos por siempre tomarse el tiempo de acompañarnos, de participar. Recuerden que los espacios están abiertos para que opinen y hablen y propongan temas, y también recuerden que tenemos un espacio de producción disponible por si quieren venir, traer sus mesas, dirigir sesiones cortas, one shots, todo eso. Comuníquense con nosotros que todo eso nos lo arreglamos y lo ponemos a funcionar. Exacto. Y finalmente, si no es molestia, con nuestro querido jefe de panelistas, sí, nombre,
los quería invitar a que le vamos a hacer raid al grupo de Caóticos Roll, donde también hay participantes de Ampersand, que siempre han sido muy bacanes con nosotros, siempre han estado muy en la juega con nosotros y están jugando, como decía Pachito hace 8 días, quinta edición, 5.5 o 5.24. 24, 5.24. ¿Sabes qué? De puro raye yo tengo ganas de empezar a llamar quinta Legacy. Porque todo lo que sale en Beyond, que es de Sí, todo le pone el Legacy. Legacy, ¿sí? Entonces Todo. vamos a empezar a hablar de quinta Legacy. Quinta Legacy. Legacy. Alcohol. Entonces vamos a ir a visitar a la gente caótico Roll con los de Ampersand que no están jugando Legacy. Perfecto. Que no están jugando Legacy. ¿Listos? Excelente. Para no demorarnos más como circo malo, J, manda el intro y si nos quieren acompañar en Caóticos, muchas gracias. Chao, muchachos. Se les quiere muchísimo. Nos vemos el jueves en Dragon Bane. Un abrazo. Chao.